Y mi preocupación por ustedes, como seres humanos, es que quiero que conozcan al Cristo verdadero, porque podemos tener falsos Cristos que no pueden salvarnos. Así que la traducción del Nuevo Mundo puedes comprobarlo por ti mismo. Añade palabras al texto en inglés para distorsionar lo que realmente dice. Y puedes comprobarlo tú mismo con tus propios ojos. Amo a su gente con todo mi corazón y quiero que conozcan al verdadero Cristo. ¿De acuerdo? Y la salvación a través de Él y solo a través de Él. Sí, Muy bien. ¿Ustedes se quedan en el aeropuerto todo el día? sí, hay turnos de 4 horas. ¿Turnos? Sí. ¿De verdad logran hablar con mucha gente? O sea, ¿en serio? Sí, Parece que todos están ocupados y no pueden detener a alguien. con quien esté esperando. Está bien, está bien. Bueno, ¿por qué son testigos de Jehová? Perdón, no te escucho. Por lo que hemos aprendido a través de la Biblia, Ok, ¿qué te convenció? pues simplemente la manera en que las enseñanzas siguen lo que está escrito en la Biblia y en general cómo todo está organizado dentro de esa estructura. Bueno, ¿naciste y creciste? En la Watchtower, No, no lo fuiste. ¿Cuándo te hiciste testigo de Jehová? a los 18 años. ¿Cuando tenías 18 años? Bien, entonces, ¿qué fue lo que te convenció? Bueno, aprendí que eso, Dios tiene un nombre, Dios estaba en el centro, yo no lo sabía. Y todo lo que aprendemos para el futuro, como que podemos ver a nuestros seres queridos que han muerto, volver a la vida. Podemos estar juntos viviendo. Entonces, hay una historia sobre poder tener vida eterna, el paraíso. Sí. Mencionaste el nombre de Jehová. ¿Cuál era? He tenido muchos testigos de Jehová como amigos. ¿Qué fue lo que te convenció tanto sobre el nombre Jehová? Yo era católico antes. Bien, eras católica. Sí, y me enseñaron que Jesús era Dios. Luego aprendí que eso no era la verdad. Dios es el Padre y Jesús el Hijo. Dios es el Padre y Jesús es el Hijo. Así que fue una gran diferencia. Y luego aprendí sobre Jehová, su personalidad, todo acerca de Él. Él está por nosotros. Entonces mencionaste, así que naciste y creciste como testigo de Jehová. Así que para ti no fue una sorpresa enterarte de que Jesús no es el Dios eterno. Pero para ti, naciste en una enseñanza trinitaria, un sistema. Y entonces dijiste que aprendiste que Jesús no era Dios. ¿Por qué estabas convencido de que Jesús no era Dios? Porque empecé a leer la Biblia y entonces me convencí a mí mismo. Aprecio el trabajo que estás haciendo en Borscht. Oh, gracias. Gracias por esa bendición. Estoy con los mormones aquí. Tienen algunas buenas discusiones. ¿Bien? Lo aprecio. Sí. Muchas gracias. A mí mismo que esto es la verdad. Oh, soy pastor, así que sí. Pero tú eras, fuiste criado, pero ¿qué fue lo que te enseñaron que te convenció de que Jesús no es Dios? Bueno, porque veo la diferencia. Cuando Él estuvo aquí, era como que siempre le estaba orando a Él. ¿Hablando con el Padre? Sí, así que yo pensaba, y Juan dice, vi leyendo que al parecer hay dos personas diferentes. ¿Cierto que es lo que enseña la Trinidad? Que Jesús y el Padre no son la misma persona. Así que supongo que eso me confunde, porque los trinitarios creen que Jesús está hablando con el Padre. Jesús no es el Padre. Supongo que esa es mi confusión, porque he hablado con muchos testigos de Jehová, personas que se han convertido. ¿Estoy en lo correcto al preguntar o decir que a veces la atalaya, los testigos de Jehová, enseñan que los cristianos creen que Jesús es el Padre? Por eso muchos de los que, quiero decir, en la religión católica, eso es lo que enseñan en su mayoría, que Jesús es Dios. Es Dios. Sí, eso es cierto. Tú saliste del catolicismo y enseñas lo que históricamente los cristianos siempre han creído. Solo hay un ser de Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero la Biblia enseña, y el cristianismo histórico siempre ha enseñado, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona. Hay tres personas que comparten el único ser de Dios. Así que, entonces que Jesús hable con el Padre no es un problema, porque el Padre también habla con el Hijo y Jesús habla con el Padre. Pero la diferencia, solo quiero decir, ¿cuál era la diferencia entre esos dos? ¿Eso no es así? Seguro. Bueno, ¿sabías que el Padre llama a Jesús Dios y les dice a todos los ángeles que lo adoren? Sí, y la Biblia dice que Jesús vive en Dios. Bueno, ¿cuántos dioses hay? Pensé que ustedes eran monoteístas. Bueno, no, un Dios. Si miras la palabra el Dios, Dios, simplemente como una definición general de esa palabra específica, significa alguien con poder y autoridad. Así que la Biblia también se refiere al diablo como un Dios.
un Dios de este mundo. Exactamente. En términos de a quién la gente adora y obedece. Pero Él no es un Dios real, ¿verdad? No, estoy bromeando. Él no es un Dios real, ¿verdad? Correcto. Bien, pero Jesús es un Dios real. ¿Jesús es un Dios? Sí. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Bueno, no, hay un solo Padre Todopoderoso, un solo Dios Todopoderoso. Entonces, solo hay un Dios poderoso. Sí, Y Jesús no es Él. correcto. Él es su Hijo. ¿Te sorprendería si te mostrara que la Biblia enseña que Jesús es el Dios poderoso? No, la Biblia dice, incluso el mismo Jesús dice que Él es el Dios, que su Padre es mayor que Él. Como hombre, cuando se humilla a sí mismo para convertirse en hombre, para ser obediente hasta la muerte, sí, Jesús como hombre, por supuesto, habla del Padre, quien es Dios de esa manera. Pero esto es realmente importante, y me importan mucho los testigos de Jehová, y ustedes son muy celosos y apasionados. ¿No ves a muchos cristianos aquí hoy de pie, sacrificando sus vidas por amor a su prójimo? Así que, antes que nada, los felicito por su pasión por los demás y su amor por los demás. Pero solo en cuanto a esto, este es el Antiguo Testamento, el libro de Isaías. En el Antiguo Testamento, mucho antes de que venga Jesús, ustedes conocen este versículo. En Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, el Gibor. Así que, este hijo y este niño que viene, esto fue escrito unos 700 años antes de que llegara Jesús. Esos son títulos que se le dan a Él. Solo Jehová, Dice, Hijo, bueno, déjame ver, seguro. tengo mi nombre extendido. No, me encanta, por cierto, ¿puedo decir esto? Me encanta absolutamente que cuando hablas con los testigos de Jehová sobre el texto, ustedes inmediatamente abren su texto y sus Biblias. No es algo que se vea a menudo. Por ejemplo, ese caballero que se acercó era un santo de los últimos días. Él era mormón. Eso no es algo que se vea como una práctica común, pero ustedes vinieron y abrieron el texto. Y por eso creo que eso es digno de elogio, porque eso es lo más importante. ¿Qué ha dicho Dios, verdad? ¿Qué ha hablado Dios? Pero Isaías 9:6, esa es una profecía de Jesús que va a venir. Y dice, admirable consejero. Esos son títulos de Jehová o Yahvé en el Antiguo Testamento. El Gibor, el Dios poderoso. Así que el que viene como hijo y niño es el Dios poderoso. Correcto. Pero dijiste que solo hay un Dios poderoso. Bien. Y yo lo hago en español, así que mis palabras cuando lo traduzco, ¿Cómo es en español? para mí yo diría la palabra poderoso. Entonces, ¿quién es Dios poderoso en español? Poderoso. Bueno, Vaya, entonces este es un Dios poderoso. sí, esto es realmente. Estoy muy emocionado de compartir esto contigo y lo digo sinceramente. Aquí dice que Jesús, quien viene, es el Gibor, ¿verdad? El Padre de la eternidad, el eterno. Sé que los testigos de Jehová no creen que Jesús sea eterno. Ustedes creen que Él es la primera y más grande creación de Jehová, Dios. Él es eterno porque es un espíritu. Pero tú crees que fue creado. Sí, Dios lo creó, ¿verdad? Esto dice que Él es eterno, ¿verdad? Jesús, bueno, Dios le dio a Jesús todo el poder. Está muy claro aquí. Por eso Él decía que iba a venir, que nació aquí, en este lugar, que iba a dar, a entregar. Pero dice que el que viene es el Dios poderoso, el Padre de la eternidad. Así que el eterno es el que viene. Pero la atalaya no enseña que Jesús es eterno. Bueno, Jesús es eterno. Él es eterno. Entonces no fue creado por Jehová. No fue creado, pero los ángeles son eternos. Los ángeles no fueron creados. Sí, no fueron creados. Hubo un momento en que llegaron a existir. Pero la eternidad es su fin. No tienen fin. Bueno, tienen vida eterna. Correcto. Nunca van a morir, pero no son eternos en el pasado. Como dice sobre Jehová en el Antiguo Testamento, dice, de eternidad a eternidad, Salmo 90, versículo 2, tú eres Dios. ¿Correcto? Pero dice que el que viene como un niño es el Dios poderoso, y Él es el... Padre de la eternidad. Él es el eterno Padre de la eternidad, porque a través de su sangre, a través de su rescate, las personas pueden recibir la eternidad. Por eso es el Padre de la eternidad, porque Él puede darnos eso, su vida eterna con su sacrificio. Sí, creo que eso es diferente de lo que dice el texto, pero miren esto, ustedes tienen sus textos abiertos aquí. En Isaías 9, dice que Él es el Gibor, el Dios poderoso. Pero miren, ¿quién es el Dios poderoso? Un capítulo después, en Isaías 10, en ese día, el remanente de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob ya no se apoyarán más en aquel que los hirió, sino que se apoyarán en Yahvé, Jehová, el Santo de Israel. En verdad, un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso. Entonces, ¿a quién están regresando? A Yahvé, ¿quién es el Dios poderoso? Jehová, ¿quién es el Dios poderoso?
Pero dice en Isaías 9:6 que el Hijo que viene es el Gibor, el Dios poderoso. Bueno, aquí mismo dice admirable consejero, Dios poderoso. Sí, ese es Jesús. Sí, ese es Jesús. Pero aquí dice que Jehová es el Dios poderoso. Correcto. ¿Quién es el Dios poderoso, Jehová o Jesús? Bueno, si lo vemos aquí mismo, no está en mayúscula. No lo está diciendo en forma de título. Bueno, no, eso sí es un título. Es la misma palabra, el Gibor. Si tienes una traducción interlineal hebrea, puedes buscarlo en Google. Verás que la palabra hebrea ahí es el Gibor. La misma palabra. El Gibor para Jesús, el Gibor para Jehová, lo cual es interesante porque Jesús tomó el título de Jehová y Yahvé para sí mismo. En Juan capítulo 8, él dice, a menos que crean, ego eimi, yo soy, morirán en sus pecados. Y ellos sabían exactamente lo que él estaba diciendo. Recuerda esa escena en Juan 8 donde él dice, antes de que Abraham fuera, ego eimi, yo soy, ellos recogieron piedras para matarlo. ¿Por qué? Porque él era Dios. Pero ¿cuántos dioses hay? ¿Uno? Sí, solo hay un Dios todopoderoso. Correcto. Así es, él estaba diciendo y tomó su nombre para sí mismo, ¿verdad? Claro, claro. Para ti y para mí. Solo hay un Dios. Y ustedes estaríamos de acuerdo en esto juntos, el terreno común. Isaías 43:10, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el primero, yo soy el último, fuera de mí no hay Dios. Solo hay un Dios. Pero dice que el Padre es Dios. Estamos de acuerdo con eso. No hay disputa entre nosotros sobre eso, pero también dice que Jesús es Dios. Y dice que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, el Espíritu Santo lo es. Es la fuerza. Una fuerza, el poder que Dios utiliza. Esto es interesante. Bien, perfecto. Los testigos de Jehová fieles, creen que el Espíritu Santo es una fuerza, la fuerza activa de Dios. Entonces, ¿qué harías con Jesús en, digamos, Juan 14, donde Jesús dice, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará toda la verdad, los guiará a toda la verdad. Él convencerá al mundo de pecado y de justicia. Así que Jesús se refiere al Espíritu Santo como Él. Sí. Él estará en ustedes. Entonces, si miramos a Timoteo, ya sabes, 1 Timoteo 4, 15 y 16, cuando habla del poder de la palabra, el poder de la Biblia, ¿cómo puede penetrar al hombre hasta lo más profundo? Atravesar Sí. hueso y médula. Sí. La fuerza de esto, bueno, esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Nunca regresa vacía. Pero en Juan 14, cuando Jesús habla sobre el Padre y Él, dos personas distintas enviarán al Espíritu Santo, y dice, y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él los guiará a toda la verdad, Él convencerá al mundo de pecado y de justicia, Él estará en ustedes. Y en el libro de los Hechos. Quizás ustedes estén familiarizados con la escena donde el Espíritu Santo le habla a Pablo, cierto. Entonces, si el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿por qué Jesús se refiere a Él como Él? ¿Y cómo habla el Espíritu Santo si no es una persona? Habla a través de, quiero decir, el Espíritu Santo fue usado para escribir la Biblia. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. A veces era una visión, a veces era una voz que se escuchaba, a veces era un sueño que fue escrito. Sí, te refieres a lo que Pedro menciona cuando dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero dice que el Espíritu habla. Él estará en ustedes. Él convencerá al mundo de pecado y de justicia. Así que mi punto es este, ¿verdad? La organización de los Testigos de Jehová comienza con Charles Taze Russell cerca del final del siglo XIX, el mismo siglo en que comenzó el mormonismo, ¿cierto? Charles Taze Russell aparece y nos da una nueva versión de Jesús, y tiene profecías falsas. Ellos profetizaron que Cristo iba a regresar en 1914. Y de nuevo, a lo largo del siglo XX, numerosas profecías falsas. Aquí está mi amor por ustedes como seres humanos. Y esto no es para lastimarlos ni hacerles daño, sino simplemente para decirles que realmente me importan. Una de las cosas que la iglesia cristiana ha estado tratando de hacer desde que Charles Taze Russell comenzó esta organización es hablar con nuestros amigos testigos de Jehová y decirles, ¿sabías que Dios nos dio una prueba en las Escrituras para saber cómo probar a un profeta y ver si realmente viene de Dios? Si te lleva tras otros dioses, Deuteronomio 13. Si cambia lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo.
Así es como sabes que es un falso profeta. O Deuteronomio 18, si tiene una sola profecía falsa no es de Dios. Charles Taze Russell y otros profetas de la sociedad Watchtower de Biblias y tratados han dado falsas profecías y han cambiado lo que la Biblia dice acerca de quién es Dios. Y mi preocupación por ustedes como seres humanos es que quiero que conozcan al Cristo verdadero, porque podemos tener falsos cristos que no pueden salvarnos. ¿Verdad? Por ejemplo, sé que ustedes creen esto. Si yo creo en la Trinidad, tengo un Cristo falso, ¿cierto? O el caballero que acaba de acercarse hace un momento dijo que era un santo de los últimos días. Tú y yo ambos estamos en desacuerdo con su versión de Jesús. El hermano de Satanás, un dios entre muchos dioses. Tú mismo puedes llegar a ser un dios algún día. Él es el resultado de que el Padre Celestial tuvo relaciones sexuales con María para producir a Jesús, ¿verdad? Ese es su Jesús. Pero ambos estaríamos en desacuerdo con él. Los musulmanes, ellos no creen que Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Pero dicen que creen en Jesús. Pero Pablo advierte en 2 Corintios 11 que puedes tener otro Cristo, otro evangelio que no puede salvarte. El Jesús de las Escrituras es el Dios poderoso. Él tomó para sí el nombre divino de Yahvé. Fue adorado como Dios. Él quitó los pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. De hecho, adoraban a Jesús. ¿Recuerdas lo que pasó? ¿Recuerdas lo que sucedió en el libro de Apocalipsis, donde Juan está tan asustado por este ángel que se postra ante él? ¿Y qué le dice el ángel? Que no haga eso. Él dice, levántate. Dice, soy un siervo como tú. Tú adoras a Dios. Pero ellos adoraban a Jesús. Pero se supone que solo debes adorar a Dios. Así que la Biblia enseña que solo hay un Dios. El Padre es Dios. Jesús se llamó a sí mismo Dios. Lo adoraron como a Dios. Él es llamado nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Yahvé o Jehová dice que solo Él es el Salvador, Isaías 43:11. Sin embargo, Jesús es nuestro Salvador. El Espíritu Santo es llamado Dios en las Escrituras. Él habla. Jesús lo llama Él. Mi punto aquí es este. Creo con todo mi corazón, y no lo digo para herirte, porque sé que tú también crees que yo estoy en error. Creo que estás siguiendo a un falso Cristo que no puede salvarte. Y también tienes un evangelio que no puede salvar, porque la salvación es un regalo de la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo. Y lo que Él ha logrado solo, no por obras hechas por nosotros en justicia, sino según su misericordia, dice la Escritura. Es un regalo, y si intentas ganarlo de alguna manera, ya no es un regalo, es un salario, y ese es un evangelio diferente. Cristo salva a las personas y las salva perfectamente. Y son más de 144,000, ¿verdad? Sí, correcto. Es una multitud. No se puede contar. Ni siquiera se puede contar, ¿verdad? Pero mi punto es, ese texto, quiero que realmente lo tengas presente. Vuelve y léelo después. Isaías 9, Jesús es llamado el Dios poderoso, ¿verdad? Y dice en Isaías 10 que el Dios poderoso es Yahvé o Jehová. Jesús aceptó adoración. Juan capítulo 1, Él siempre estuvo allí en el principio con el Padre. Ahora, la Watchtower no cree eso. No, nosotros creemos que Jesús siempre estuvo con su Padre al principio. No, pero estás haciendo un buen punto. Ese es un muy buen punto. Es un punto válido. Excepto que el texto dice más que eso. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. En el principio, en el griego, y puedes comprobarlo si quieres buscarlo después. En el principio, Juan 1, en arche, en el griego, significa tan atrás en el tiempo como quieras ir, sin un punto de referencia para detenerse. Desde siempre, Jesús ya estaba allí. Y Él estaba con el Padre, y Él era Dios. ¿Sabías que la Watchtower añadió la palabra un Dios a ese texto? Yo también tengo el interlineal en mi teléfono, seguro. Bien. Y ahí. Y tiene... Sí, entonces esto es Ein. Hay un arco, hay una lagañas, hay un arco. Esa palabra ahí, investígala. En el principio, todo eso que está ahí, puedes revisarlo después, investígalo. Desde siempre Jesús ya estaba allí, y Él estaba con Dios, y Él era Dios. ¿Verdad? Y dice aquí, Él es el creador de todas las cosas. Nada llegó a existir de lo que ha llegado a existir, excepto por medio de Jesús. Pero como ejemplo, mira esto después. De nuevo, sé que tenemos tiempo limitado aquí, pero revisa esto. Juan 1 dice que Jesús ha existido siempre por la eternidad como Dios junto al Padre. Luego ve a Colosenses 1. Toma una traducción normal. Por favor, haz esto. Toma una traducción normal de Juan 1, una traducción al inglés, y luego una traducción normal de Colosenses 1. Incluso puedes mirar el interlineal cuando lo hagas. Mira esto. Luego toma la traducción del Nuevo Mundo.
En Colosenses 1 dice que Jesús creó todas las cosas, todo, principados, potestades, gobernantes y autoridades, todas las cosas. ¿Sabías que la traducción del Nuevo Mundo, porque eso contradice lo que enseña la Watchtower, añadió las palabras todas las demás cosas al texto? Porque no puede permitir que Jesús sea el creador eterno de todas las cosas, según la teología de los testigos de Jehová. Así que la traducción del Nuevo Mundo puedes comprobarlo por ti mismo. Añade palabras al texto en inglés para distorsionar lo que realmente dice. Y puedes comprobarlo tú mismo con tus propios ojos. Ve y lee Colosenses 1 y verás que dice, creador de todas las cosas, no de todas las demás cosas, de todas las cosas. Así que solo quiero animarlos. Mi nombre es Jeff. Amo a su gente con todo mi corazón. Y quiero que conozcan al verdadero Cristo, ¿de acuerdo? Y la salvación a través de Él y solo a través de Él. Admiro su pasión y su compromiso. Pero si estamos siguiendo a un falso Cristo, sé que están de acuerdo con esto. Tenemos a una persona que no puede salvarnos porque no existe, ¿verdad? Sí. Fue un placer conocerlos.